para rumiar, ¿no? Se entiende el concepto de rumiar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es como que le va, como cuando uno tiene un chicle, cuando uno tiene un chicle y le va hasta que le quita el sabor total al producto y lo podemos ir rumiando. Ok, el primer principio, que es importante entenderlo a propósito de la palabra de Dios, ahí nos arrejuntamos, por acá se puede sentar ahí al lado de Efraín, mi hermano, si quiere siéntese, ok. Hoy nos faltó el café, pero les prometo la próxima semana tener café con pan, ¿ok? Para el asunto, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, el primer principio que es... A ver, ahí nos organizamos. Ok. El primer principio importante para estudiar la palabra de Dios es entender el principio del contexto, ¿no? ¿Verdad? Muchas de las sectas que han surgido a través de los tiempos han surgido producto de sacar un versículo fuera de su contexto original para presentar una verdad. Entonces, uno podría muy bien tomar cualquier versículo de la Biblia para ajustarlo a cualquier medida. A lo que uno quiera, correcto, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo habla, la mujer haga silencio en la congregación, hay muchas líneas machistas cristianas que utilizan ese texto bíblico para decir la mujer, y hay ciertos grupos, ciertas denominaciones que aún acostumbran a sentar a la mujer a un lado y los hombres a otro. No estoy diciendo si está bien o está mal, simplemente les estoy contando. Entonces, si yo saco un versículo de su contexto, entonces ese versículo va a poder ajustarse a lo que yo necesite. Entonces, el primer principio de la interpretación bíblica es que el texto se lee bajo su contexto. ¿Y qué es el contexto? Todo lo que está arriba y todo lo que está abajo. Ese es el contexto. El segundo principio es el principio de los textos paralelos, es decir, ¿dónde yo encuentro esa verdad? En otra parte de la palabra de Dios. Y usted se puede dar cuenta de eso en los evangelios. Aunque los 4 evangelios apuntan a la misma verdad, cada evangelio tiene un propósito. Cada evangelio tiene un matiz. Si lo hablamos desde la parte cinematográfica, cada redactor del evangelio vio la historia desde un ángulo distinto. Y es lo que nos trata de contar la palabra de Dios. Por eso es que yo batallo mucho cuando una persona quiere sacar un texto y ajustarlo a su medida. El principio, la frase muy común es que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo saco una parte de la palabra de Dios, la ajusto a mi medida y va a sonar muy bien. Va a sonar muy bien. Entonces, siempre que nosotros estudiamos la palabra de Dios, debemos ir a su contexto. Y el contexto también tiene que ver con dónde fue escrito, en qué ciudad fue escrito, a quién fue dirigido, la ciudad en que se le escribió, dónde estaba el escritor, porque todo eso nos trata de decir una verdad. Todas las cartas del apóstol Pablo escritas desde la cárcel tienen un principio bíblico, tienen una verdad. Él le habla, él siendo esclavo o siendo preso le habla a los libres. Siendo preso le dice a la gente, disfruta la vida, gózate en el Señor. Y uno podría imaginar, bueno, el apóstol Pablo está en una hamaca en Cancún, tomándose unos coctelitos, comiéndose unos patacones con queso, relajado, bronceado, qué sé yo. Pero la verdad del asunto es que cuando uno estudia el contexto, uno entiende que el apóstol Pablo estaba en un calabozo, sufriendo, pasando hambre, y le hace el mensaje a la iglesia y le dice, no pierda la esperanza. Entonces, para que nosotros podamos entender esta palabra, nosotros necesitamos revisar ese contexto. Los viajes de Pablo también presentan una verdad. La manera como Pablo escribe, Pablo es el autor del 80% del Nuevo Testamento. Es uno de los representantes más fuertes del Evangelio escrito. Y nosotros sabemos
que la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, tienen su material, he procurado, me he tomado el tiempo de escribir, de revisar, de poderles plantear algunas cosas. Y yo les tengo un reto. Tengo un reto a la mano, no, pastor, pero al final de la clase yo lo hago llegar, ¿ok? Y tengo un reto que me he propuesto con el pastor y es preparar estos estudios bíblicos para poder profundizar en la palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? No se olviden que dentro de nuestro contexto de iglesia vale escrita y prendida la Biblia, así que vale tanto la impresa como la digital, tal vez para poder dar más agilidad. Entonces, vamos a comenzar el estudio del libro de Romanos versículo por versículo. Vamos a ir versículo por versículo. Se vale preguntar, se vale no estar de acuerdo, se vale cuestionar, se vale ponerse en pie, se vale todo, obviamente siempre dentro del marco del respeto, siempre del marco de lo bíblico, y obviamente vamos a poder expresarnos todos porque el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Nilo, el Dios de Ari, el Dios de cada uno de nosotros está aquí. Y no hablaba de muchos dioses, sino de un mismo Dios visto de diferentes ángulos. El mismo Dios manifestándose de diferentes maneras. Pablo escribió esta carta alrededor del año 56 después de Cristo, cuando estaba en la ciudad de Corinto, ¿no es verdad? Es interesante entender que Pablo no había participado todavía y no había visitado la iglesia en Roma, sino que él deseaba ir allá y oraba a Dios que hiciera todo lo posible para su visita. ¿Sí? Cada obra y cada misionero que se presenta en la palabra de Dios necesitaba dinero para poderse movilizar. Y es importante entender esa realidad. Yo me imagino, es parte de mi interpretación, yo me imagino a Pablo que tenía que levantar fondos para poder realizar sus viajes. Y él no podía comenzar un viaje sin por lo menos tener algo de fondos para movilizarse, porque no es que allá decían, ustedes el apóstol Pablo, venga, siga, aquí están los pasajes aéreos, tenga su estadía, va a llegar a este hotel, está todo listo. No, él tenía que trabajar en el levantamiento de fondos para poderlo hacer. Parte de mi formación teológica académica la hice levantando fondos. Junto con mi hermana mayor, estuvimos una temporada en Colombia, nos fuimos con 2 maletas y muchas promesas de gente que nos iba a apoyar. Y había una hermana que ya está en la presencia de Dios, la hermana Marina de Arauz, una gran amiga de la familia. Y ella era la encargada de levantar los fondos mes a mes. Ella todos los meses, hermano, no se olvide que Daniel y Karina están allá, no se olvide de su ayuda, 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 no se olvide de su ayuda. Y esa ayuda nos llegaba todos los fines de mes. Y recuerdo que muchos fines de mes, mi mamá y mi papá nos escribían y nos decía, no hay plata, la gente no ha apoyado. Ustedes saben que una promesa es eso, una promesa, es un presupuesto. Presumo que lo voy a hacer. Entonces, ya cuando estábamos allá nos llegaba la notificación y decía, no hay plata. Así que con mi hermano nos tocaba cortar la carne en cuadritos muy pequeños para que rinda la comida, los insumos de aseo. Pero Dios siempre proveía de alguna manera milagrosa. Yo recuerdo, vivíamos en internados, en las habitaciones y como una especie de apartamentos que habían dentro del instituto. Y yo recuerdo tanto que había una hermana que vivía debajo de nuestra casa, era la bibliotecaria. Y un día que no teníamos absolutamente nada que comer, ella llegó, ellos le dicen mercado, llegó con 2 mercados, ¿no? Nos tocó la puerta de la habitación y nos dijo, hermanito Sante, fuimos a hacer compras con mi esposo y sentimos en nuestro corazón traerles este mercado, ¿no? Y lo típico, ¿no? Insumos, aceite, harina, arroz. Obviamente nosotros tomamos la comida, le agradecimos y luego cuando cerramos la puerta con mi hermana nos pusimos a llorar y dijimos, definitivamente Dios es un Dios milagroso. Porque ella no sabía absolutamente nada de lo que estábamos viviendo y llegó la provisión. El apóstol Pablo estaba trabajando para poder llegar a la iglesia de Roma. Él deseaba ir allá ahora y oraba al Señor para que se hiciera posible esta visita. Yo asumo que la visita no se ejecutaba por temas de presupuesto. Yo me imagino que el apóstol Pablo decía, en cualquier rato
como a veces nosotros, bueno, digo yo, no sé si usted lo diga así, pero a veces uno dice, en cualquier rato que me caiga un billetito, te visito. Por ahí te caigo, ¿no? ¿Verdad? Estamos esperando algo para poder ser. Lo mismo pasaba con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba esperando la oportunidad de poderse mover de Corinto a Roma, pero no se había presentado la oportunidad. No es posible medir la influencia que ha tenido el libro de Romanos. Hay un grupo de eruditos que elaboró una lista de los 15 libros más importantes de la influencia beneficiosa sobre la humanidad, hablando del cristianismo. Y el libro de Romanos está dentro de ese top 15 de libros de mayor influencia. ¿Por qué? Porque la base de nuestra fe está en el libro de Romanos. El principio de las buenas nuevas, está escrito en el libro de Romanos. ¿Cuál es la mejor noticia que has recibido en los últimos 9 meses que van del 2023? Estamos prontos a terminar este año, ¿no? Esta semana a mí se me ha ido volando. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero una cosa de locos. Uno siente que va en bajada sin freno, ¿no? Como cuando uno va en la bicicleta en bajada, uno va simplemente planeando o haciendo equilibrio para no caerse, pero estamos en bajada, en caída limpia. ¿Cuál es la mejor noticia que has recibido en los últimos 9 meses? Escríbelo y lo vamos a compartir un poquito. ¿Cuál es la noticia más chévere, más bacán? De repente 1, 2, 3, de repente no solamente una noticia y va a ser importante que cuando hagamos los aportes sean puntuales para poder ganarle al tiempo. Así que cada uno va a tener, o los que quieran participar en contarnos lo más bonito que les ha pasado hasta lo que va del año, van a tener 50 segundos para poderlo compartir. ¿Cuál es la noticia más chévere, más bonita que han recibido en los últimos 9 meses que van de este año? Efraín, ¿cuál es la noticia más chévere que vas contabilizando? De repente no es una, de repente hay muchas cosas, pero la que tienes más encimita de recordar, que tú dices, esta es la mejor noticia que he recibido. ¿Qué dijo? Está procesando. Está procesando, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién tiene ya procesando la mejor noticia? Ana Joana. En el mes de abril, bueno, ya sabíamos, pero que se concretó el viaje que nos pudimos dar mi esposo y yo a Estados Unidos. Y en agosto, que mi hijo había aprobado en la universidad. Ok, 2 noticias chéveres, ¿no? Un viaje, compartir con su esposo y un logro académico por parte de su hijo. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo que ha podido decir una buena nueva? A ver. Para mí fue la mejor noticia de este año que lo mismo cambió de su trabajo. Estaba en Valdés y por cosas de Dios, que fue el Señor, me lo movieron a un colegio donde él está súper bien ahí. Perfecto. Donde le gusta, está enseñando su profesión, ingeniería ambiental. Okay. Entonces, para mí fue una gran noticia porque él madrugaba a las 3 de la mañana, lo asaltaron y yo tenía miedo, todos los días estaba con miedo que mi hijo se va de viaje a Milagro, y cuando me dijeron que, o sea, el día viernes le dijeron, el día lunes estuvo trabajando en el colegio. Perfecto. Para mí fue lo mejor. Qué chévere, un cambio. El matrimonio de Ariana. Y el matrimonio de Ari, claro, el matrimonio de Ari. Perfecto. Buenas noticias. Buenas noticias. Ecuador, un poquito para hacer el aterrizaje que hablaba de que un buen biblista, un buen maestro de la Biblia debe tener en un lado lo que está pasando en la sociedad y en la otra la palabra de Dios. Nuestro país, en lo que va de los últimos 2 años, ha recibido más buenas noticias o más malas noticias. Estamos viviendo una época de profundo pesar a nivel social, político, de seguridad, económico. Yo escuchaba las noticias esta semana y tengo 2 casos cercanísimos de gente que ha tenido que emigrar por el tema de las vacunas. Que ha tenido que simplemente decirme, Daniel, me voy a cambiar de número, estoy agarrando en este momento a mi hija porque ya no soporto más. Tengo un amigo que tenía 8 panaderías en el sur, un cliente mío muy bueno, que un día, como esas cosas de la vida, le escribí y le dije, oye, comenzamos el proceso para esto de acá. Daniel, vamos a tener, y me contó, mira, secuestraron a 2 trabajadores ellos y tiene 8 panaderías cerradas. Él emigró, su hermano se quedó a cargo, descubrieron que su hermano estaba a cargo y bueno, la persecución ha sido terrible. Y hoy en la tarde escuché a mi mamá contar que un gran amigo nuestro también, su empresa está siendo víctima de vacunas y su familia ha tenido que emigrar.
Estamos viviendo un tiempo de mucho pesar. Si ustedes le preguntan a una persona de manera general, no va a ver el lado positivo de las cosas, porque no hay buenas nuevas, sino malas. Malas permanentemente. Y una de las cosas que la palabra de Dios trae a nosotros y que nosotros debemos ser representantes de esas buenas nuevas es justamente cómo podemos traer esperanza a la gente sin esperanza. Y yo estoy seguro que muchas veces, muchos de nosotros también a veces estamos sin esperanza. Tristes, tal vez las cosas no salen como queremos, o tal vez hay un tema en particular que no está permitiendo que nosotros avancemos. Por eso arrancaba la introducción pensando en cuáles son esas buenas noticias. Y un poquito a modo de terapia, entender y descubrir que cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, una de las maneras más chéveres que nosotros podemos establecer ese principio bíblico es recordando las bondades de Dios. Dice la palabra de Dios, recuerda las bondades permanentemente. Son nuevas sus misericordias cada mañana. Y cada mañana nos levantamos con una noticia más terrible, nos levantamos con un secuestro. Y esa es la realidad que está viviendo nuestro país. Vuelvo y repito, y tal vez quisiera que se lleven esa idea, ¿no? El estar con las noticias. Hay gente que a veces me dice, no, yo no escucho las noticias porque me estresa. Y está bien, ¿no? Está bien. Exceso tampoco, ¿no? No estar ahí consumiendo cada rato. Pero yo siempre le digo a la gente conocer el general. A mis dos hijos, el día del debate presidencial, que fue un fiasco el debate, para mí, desde mi punto de vista particular, los senté a ver y le dije, yo necesito que ustedes por lo menos escuchen. Y mi hijo mayor obviamente está un poquito más grande y me dice, sí papá, Luisa para acá y Novoa para acá. Y me plantea algunas cosas interesantes. Es ahí donde nosotros debemos trabajar. Vamos al versículo número 1. Un versículo hermosísimo que lo vamos a estudiar y yo estoy casi seguro que vamos a avanzar muy poco a propósito de esto. Vamos a leerlo todos. Está impreso en el material para que podamos leerlo todos a una sola voz y pueda rayarlo si quiere. Ese material es suyo para que lo pueda hacer. El pastor ha prometido que cuando terminemos el libro de Romanos, a todos los que vengan al 80% de las clases nos va a invitar a una parrillada. Así que pónganse las pilas. ¿No? El pastor Israel. ¿Tenemos gente conectada? ¿Sí? Ok, un saludo para todos los que están conectados. Les prometo enviar el digital, pero tome apunte. Más allá de todo lo que pueda recibir, yo siempre digo algo, más allá de lo que yo les escribo, los apuntes más importantes son los que Dios le va revelando y usted va escribiendo, así que eso va a ser importante. Vamos a leer todos, ahí está en rojo para poderlo trabajar. 1, 2 y 3. Ok. Voy a leerlo yo, ¿ok? He tenido alumnos leyendo, buenos, malos, pésimos y ustedes. Vamos a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Desde hace un par de años yo vengo acompañando a algunos de mis clientes en procesos de selección de personal. Y es interesante darte cuenta que cuando una persona está en búsqueda de un trabajo, procura venderse de la mejor manera. Ahora último estuve en un proceso de selección y recuerdo tanto a una joven que fue a la entrevista, pero la chica estaba dispuesta a conseguir el trabajo como sea, ¿no? Así que me planteó todo lo que había hecho por el mundo, había viajado a ni sé cuántos lados, había trabajado en 500 empresas. Bueno, su hoja de vida era muy grande, era lo que ella me contaba, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que muchas veces mi hoja de vida contada, muchas veces no tiene relación con mi hoja de vida trabajada. Entonces, cuando yo me vendo, obviamente, cuando yo me presento, procuro presentarme de una manera atractiva, procuro presentarme de una manera donde la gente diga, wow, qué hoja de vida, ¿no? Intento poner todos los cursos y poner todas las recomendaciones y los nombres de empresas y las nombres y las fotos. Bueno, el apóstol Pablo en esta primera parte hace un trabajo de presentación. Pero es interesante darse cuenta, y está ahí la primera pregunta.
¿Cómo se pasa de ser el mayor perseguidor de la iglesia a ser el mayor predicador de la iglesia? Y una de las cosas con las que batallaba Pablo permanentemente era con su pasado. Su pasado lo perseguía. Ya lo estudiaremos más adelante, pero el tipo era un sanguinario. O sea, no es que era molestoso de cristianos, cierren, joven, váyase a ver, corra. No. Era un asesino de cristianos. Era un torturador de cristianos. Comprobado. No era yo creo que Pablo ha matado a algunos. No. Había comprobado a través de la historia que el apóstol Pablo no solamente era un perseguidor de la iglesia, sino que era un asesino. Y eso es algo interesante que nosotros podamos entender, porque uno ve al apóstol Pablo como la gran figura del evangelio. Uno ve al apóstol Pablo como el representante más importante del Nuevo Testamento. Gran parte del Nuevo Testamento ha sido inspirado por Dios, escrito por Él. Mucho de la teología cristiana que nosotros tenemos tiene su base en las epístolas y en las cartas que el apóstol Pablo escribió. Entonces, ¿pero cómo se pasa de ser el mayor perseguidor de la iglesia a ser el mayor representante de la iglesia cristiana? ¿Cómo es posible ese suceso? Como dicen las redes, ¿no? ¿Verdad? Ahí está mezclando, ¿no? La realidad no. No, es que ahí viene la pregunta. No. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo puede pasar una persona de ser el mayor perseguidor de la iglesia a convertirse en el mayor predicador de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo sucede eso? Ponga 1, 2, 3 ideas, lo que se le ocurra. ¿Cómo se pasa a hacer eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo? ¿Cómo se pasa de ser el ser más malo a un cambio? Un encuentro. Así es. La única respuesta es el evangelio lo cambió. ¿Correcto? El encuentro de Damasco fue clave para la transformación del apóstol Pablo. Y una de las cosas que me llama la atención cuando uno comienza a revisar, y no es apología de la gracia, no es estirar la gracia, pero cuando uno se da cuenta de toda la gente a la que Dios llamó, la gran mayoría de la gente que Dios llamó tenía grandes antecedentes. Y la respuesta que yo le doy a eso, es mi respuesta, es que la única garantía que Dios podía tener a entregarle algo tan preciado como el evangelio, ¿y por qué Él no buscó a los grandes maestros de la ley? A los grandes eruditos de la ley, con el que se daba de trompadas, hablando lingüísticamente, no literalmente, aunque yo sí me lo imagino a Jesús ya fúrico en algún momento. ¿Por qué no escogió a los maestros de la ley? Se hubiese ahorrado mucho trabajo. Porque los maestros de la ley ya estaban preparaditos, eran eruditos, conocían el idioma. Pero una de las cosas, y lo vamos a ver más adelante, es que el concepto de la gracia es: yo te doy un regalo que tú no mereces. Y el apóstol Pablo recibe un regalo inmerecido. Y uno de los reconocimientos más grandes que tienen todas las personas que son llamadas por Dios a través de la Biblia, en algún momento dicen: esto yo no lo merezco. En algún momento todos los que fueron llamados por Dios, hablando de la palabra de Dios, dicen: esto yo no lo merezco. Lea, ¿por qué yo? No, por ahí uno, no, yo soy niño, no sé hablar, toma un traductor, yo no ve, toma. A todo el mundo le dijo: tú no puedes, toma. ¿Saben por qué? Y voy a seguir en esta idea y puse el ejemplo al inicio de este ejercicio de tener las dos manos. Ok. Los principios de la realidad versus los principios bíblicos. Cuando nosotros hablamos, y tal vez esta es mi respuesta a por qué Dios lo hizo así, por qué Jesús escogió así a su gente. Dentro del ámbito laboral existen dos tipos de habilidades. Existen las habilidades duras
y las habilidades blandas. Las habilidades duras son toda nuestra destreza y conocimiento. Todo lo que yo he aprendido. Operación de una máquina, una computadora. Pero existen las habilidades blandas. Y es interesante darte cuenta que una persona puede desarrollar una gran cantidad de habilidades duras, tener la cabeza llena de conocimiento, pero ser incapaz de dar una orden desde la empatía. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay mucha gente que tiene la pared llena de doctorado, titulado, pero no, yo trabajo con gente así. Me he sentado en oficinas con gerentes que me dicen, Daniel, si ves todo, recién terminé esa maestría, ese posgrado. Nadie le hace caso. Pero quiero que me ayudes porque no sé cómo pedir las cosas. Nadie le hace caso. Correcto. Entonces, traduciéndolo desde mi perspectiva, desde mi cosmovisión, yo creo que el Señor Jesús, ahora, esos son principios de ahora, pero es lo mismo. Él estaba buscando gente con habilidades blandas. Él estaba buscando gente que sea empática, que entienda a otro, que abrace al enfermo, que ayude al desvalido, que dé de comer al pobre. Porque tenía un montón de fariseos que tenían habilidades duras, que eran muy sabios, pero no tenían empatía. No sé si me hago entender con lo que les trato de decir. Entonces, y la otra cosa interesante es que pregunta, más que argumentar, pregunta. ¿Qué será más fácil adquirir? ¿Una habilidad blanda o una habilidad dura? ¿Qué es más fácil? Las duras. No sé Excel. Métase un curso Excel y usted le mete duro y aprende como sea. Las tablas dinámicas, las fórmulas, lo aprende. No sé un idioma, métase a estudiar y aunque le cueste muelas, algo aprende. Pero ¿sabe qué es difícil aprender? A ser empático, a ser amable, a ser gente, tener carisma, ser humano. Eso es difícil de aprender. Cambiar la actitud, eso es difícil de aprender. Y eso es lo que estamos rodeados. Muchas personas son así. Y necesitamos gente así. Esta es una época, según el talento humano, según la gestión del talento humano. Recientemente estuve en un curso, en una convención de los especialistas más duros del país en este tema. Y ellos decían, las empresas de hoy están buscando empresas humanas. Si la empresa está buscando empresas humanas, ¿cuánto más la iglesia del Señor? ¿Cuánto más la iglesia del Señor? No sé si me logro hacer entender, y yo me apasiono mucho, yo le transmití al pastor el deseo que tenía de poder compartir esto, porque yo veo al apóstol Pablo interesado en ¿qué cosa? Hay tres cosas. Menciona Pablo tres cosas en su hoja de vida. ¿Cuáles son esas tres cosas? Siervo, apóstol, ¿y qué más? Y separado para el evangelio. Tres cosas importantísimas. Él era primero un siervo. ¿Siervo es habilidad dura o blanda? Blanda. Todos los fariseos, todos los escribas, todos los políticos religiosos de la época no les cabía en la cabeza cómo el rey de reyes se humillaba lavando los pies. Cómo el rey de reyes comía con prostitutas, cenaba con cobradores de impuestos, andaba con ladrones. No les cabía en la cabeza porque desde su concepción del cristianismo, de la realidad bíblica, ellos decían, eso es imposible. Y permanentemente Jesús en los evangelios comienza a trazar y a lanzarles esa realidad a ese grupo de políticos. Y es interesante darse cuenta que muchas veces, aún dentro de la iglesia, puede existir el fariseísmo. Que el fariseísmo no es otra cosa que darle un dogma a un criterio personal. Hace 30 años atrás, yo tengo 41 años, no digo que soy cristiano desde que nací porque me encontré con Jesús a los 8, pero estoy en una iglesia desde que nací. Hace 30 años atrás, 35 años atrás,
Eran dogmas muy complejos. La ropa, el vestuario, el peinado, la forma, la música, Hace 30 años atrás, no sé cuántos tengan más de 20 años en el Evangelio aquí, pero hace 30 años atrás, 40 años atrás se cantaba con un piano de cola y todo el mundo se paraba y se sentaba como un robot y se cantaba el 4x4, tan, 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 como que fuera el himno nacional todo. Y poco a poco eso fue evolucionando. Poco a poco eso fue cambiando. Pero el apóstol Pablo presenta aquí sus 3 credenciales, las 3 credenciales más importantes. La primera credencial, ¿cuál es? La credencial de siervo. La credencial de siervo. Yo no me imagino cuánta gente, o mejor dicho, sí me imagino cuánta gente murmuraba cuando el apóstol Pablo estaba predicando. Y yo te aseguro que había gente que no conocía la historia del apóstol Pablo, pero siempre había alguien que le contaba la historia. ¿Ah? Y le dice al otro, oye, qué lindo predica ese hombre. Oye, pero no sabe que este tipo se mató unos cuantos, ¿va? Era un asesino. No creo, pero si se lo ve tan tranquilo. No lo conoces. ¿Sí? Entonces, había... Me encanta, me va a encantar este grupo. Había un grupo anti-apóstol Pablo, como en todos lados. Todos tenemos siempre detractores. En el barrio, el vecino, en la familia. Siempre hay detractores. Así es, no somos moneditas de oro. Pero el apóstol Pablo en uno de sus escritos dice, olvidándome de lo que queda atrás. Cuando uno entiende el contexto de la vida que le tocaba experimentar en el ministerio del apóstol Pablo, uno entiende y dice, con razón este hombre defendía tanto esa postura. Olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante de mí. ¿Por qué? Porque la gente siempre le estaba recordando, oye, mi nombre es fulanito de tal. Te cuento que tú mataste a mi hijo. Tú mataste a mi esposa, a mi esposo. Pero el apóstol Pablo se presenta primero como siervo. Él dice, yo soy un siervo. Estaba para servir a la iglesia. Segundo, él se presenta como apóstol. Y aquí hay una discusión teológica bastante interesante porque el apostolado desde su esencia, desde el concepto del apostolado, el apóstol es alguien que presenció visualmente a Jesús. Un apóstol es una persona que presenció físicamente a Jesús. Por eso es que con la terminación en el ascenso de Jesús, esos fueron sus apóstoles y ahí quedó la historia. No es más. Y es una discusión bastante larga que, más que discusión, simplemente le estoy presentando algunos planteamientos, ¿no? Porque hoy hay apóstoles en esta época, ¿no? Soy apóstol, pero desde la esencia más bíblica, un apóstol es alguien que vio a Jesús. Por eso es que la gente dice, y este tipo se autoproclamó apóstol. Así. O sea, encima que se dice apóstol, dice que vio a Jesús, pero su encuentro en Damasco fue suficiente para él. Él dice, yo lo vi a él. Me encontré cara a cara con él y cambió mi vida. Y soy un apóstol. Y se presenta como apóstol del Señor. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Número, ¿qué dice? No, diga. Está procesada. Dice que ya tiene la respuesta uno, dice. ¿Qué pasó, Efra? Mira, o sea, tuvo una experiencia realmente fuerte con el Señor. ¿Sí? Entonces, las cartas de la hoja de vida del apóstol Pablo, ¿cuál es? Soy siervo, soy apóstol, y él lo dice en el versículo número 1, y ¿qué dice? Separado para el evangelio. Separado para el evangelio. Yo creo que en algunas ocasiones les he contado, les he testificado, les he abierto mi corazón y les he dicho que muchas veces yo he intentado dar un giro total a mi vida y alejarme de todo lo que tenga que ver con la iglesia y no me avergüenzo en decirlo.
No me avergüenzo porque Dios siempre con sus cuerdas de amor me dice, véngase para acá, mijito. Venga para acá. Sí, sí. Imagínense. El el día sábado en la madrugada, creo que se los conté antes de la ordenación acá en la iglesia, yo tuve un tiempo, y lo testifico con más claridad, tuve un tiempo en donde literalmente tuve esas conversaciones con Dios súper complejas. Y fue tan fuerte el tiempo, ese encuentro con Dios en esa madrugada, que tuve que escribirle a un amigo pastor muy querido por nosotros a esa hora de la madrugada. Y llorando le mandé un audio y le dije, viejo, me siento así, estoy pasando por esto. Y recuerdo que Dios a través de él habló a mi vida y me trajo algunas cosas. Lo que te trato de decir es, cuando el Señor te llama, y no estoy hablando necesariamente solo del llamado al ministerio, hablo del llamado de Dios, que es el más importante de todos. Porque uno puede decir, chútica, no, es que eso es para el pastor. No. Hablo del llamado de Dios a las buenas nuevas. Cuando Dios te llama, tú estás marcado por Él. ¿Sí? Estás marcado. Y como dice esa canción que, de Barak que alguna vez escuché, y por más que uno corre, uno dice, no, yo me voy de aquí, ya no quiero más esto, yo voy a correr. Cuando menos te das cuenta, está aquí. ¿Para dónde te vas? Dice la Biblia, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor nos atrae. Y nos pasa a todos, porque en algún momento todos hemos experimentado una fuga. Todos hemos experimentado me voy. ¿Para dónde es que dice que vaya Dios? Para allá, mijo, ya, me voy para allá. Al más puro estilo de Jonás. ¿Sí? Muchas veces tú te encuentras o te chocas ¿cómo podría ser? Con ese, no te cuidas de ese Pedro que es guerrillero, sino que te confías en el Judas que besa. Entonces hay esos desplantes mentales que te desequilibran, te desconectan. Así es. Entonces ahí viene el aferrarse o dejarse ir. Así es. Entonces cuando tú ya vas en una bajada, ya esperas que te estrelles, pero ahí gracias a Dios por ahí te alcanza, ¿no? Todavía no te estrelles. Así es. Te arrastra de nuevo. Y me quedo con lo que dices de desconexión. La vida espiritual es de conexión y desconexión. Me quedo con eso. Me hizo clic cuando dijiste conexión y desconexión. Porque es como cuando tú dejas de orar. Cuando dejas de orar te desconectas. O sea, no hay otra palabra más. Tú dejas de hablar con Dios y te desconectas. No entiendes el terreno espiritual. Dice la Biblia que las cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente. O cuando el ego sube, porque yo puedo solucionar esto, o tengo suficiente cuenta ya, suficiente dinero en la cuenta y lo puedo hacer. Pasa, correcto. Entonces, siempre hay una manera de tirar cable a tierra. Ivanciño, ¿querías comentar algo? Otra. Chévere. Así es. Amén. Así es. Volver a la iglesia, volver a congregarte, definitivamente lo que te recarga. Así es. Así es. Y más seguido te recarga, no lo que grababa bien, de cómo le pasó, venía a la iglesia todos los días, iba todos los días, entonces estuvo ahí, Mira. Eso es lo mismo que para no separar. Sí, no, Ivanciño, y lo que tú dices, mira cómo todo lo que nosotros experimentamos está escrito en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, porque a veces uno dice, es un domingo, pero en un domingo te pierdes tantas cosas que Dios puede hacer. Sí es, así es. Una de las cosas más complicadas, correcto, una de las cosas más complicadas para el cristiano es volver a poner a Dios en tu agenda. Una de las cosas más difíciles. Una de las cosas más difíciles es volver a poner a Dios en tu agenda. Hay personas que, por ejemplo,
que son cristianos, se separan, se van. Pero uno viene y le aconseja, no, que mira, congrégate. ¿Y para qué me va a congregar? ¿Para qué? O sea, ellos piensan que, ¿usted cree que porque yo no me congrego no estoy en comunión con Dios? Así No, es. no, la palabra dice que hay que congregarse, pero ellos se niegan. Ellos dicen que para qué quieren venir a la iglesia si aquí todos somos hipócritas. Pero le digo, cuando uno pone la mirada en el hombre, piensa eso. Así es. Pero cuando uno tiene la mirada en Dios, no está viendo a nadie. Así es. Así que el Señor te manda a congregarte. Amén. Que dejes la vida pasada o la vida que estás llevando, déjala. Así es. Pero no entienden ellos, no entienden. Y te digo, pues te sale el nombre. Sin nombre, dice, sin nombre, sin nombre. Ok, apóstol Pablo, tres credenciales que él presenta en el video. Recién vamos por el primer versículo y ya vamos a terminar la clase, ¿no? ¿Cuáles son esas tres credenciales que presenta Pablo? Siervo, apóstol, separado para el evangelio, y todas están conectadas con las habilidades blandas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú desarrollas tu vida cristiana, decía un profesor en el seminario, que me acuerdo también, cuando tú eres un cristiano cabezón, solo conocimiento y nada de vida, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Dice, siervo, apóstol, separado para el evangelio. Estamos separados para el evangelio. Escribe tres fortalezas que tú posees y que Dios puede usar para extender su reino. Escribe tres cosas que tienes en tus manos y que tú dices, esto que tengo Dios lo puede usar para extender el evangelio desde la habilidad blanda, desde un conocimiento, desde una habilidad en la cocina, desde alguna destreza manual. Recuerda que hoy el reino de Dios no está limitado solamente a la predicación y a la música, sino que hay muchas formas como uno puede extender el reino de Dios. ¿Cuáles son esas tres habilidades que posees? Tal vez alguna habilidad dura, tal vez alguna habilidad blanda que tú posees y que te puede ayudar o que nos puede ayudar a extender el reino de Dios. Que nos puede ayudar a extender el reino de Dios. ¿Ok? Vamos a ver, alguien que mencione una, no las tres, una habilidad que poseas y que puede ayudar a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a ver, hermana Joana. Soy fácil de palabras, me gusta aconsejar. Ok, conversar, aconsejar. Necesitamos gente que conecte con otras personas desde el evangelio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra habilidad? ¿Alguien que haya escrito una habilidad? Ayudar a la otra persona. Ayuda, servicio. Ahí está, el apóstol Pablo en su credencial número 1 dice siervo. Yo tenía un líder en mi adolescencia que decía, mientras estaba recogiendo las sillas o doblando los cables, decía, siervo que sirve. Y iba cantando, siervo que sirve. Y eso se me quedó grabado, siervo. Y muchas veces pasa lo mismo. Miren cómo hay tanta relación, ¿no? ¿Verdad? A veces cuando uno trabaja y tú no valoras tu trabajo, tú no disfrutas tu trabajo. Hay gente que dice, ¿tú de qué trabajas? No, yo paso dígitos, papeles. No es nada más. Entonces, si tú no valoras tu trabajo, va a ser difícil que lo puedas disfrutar. ¿Sí? Entonces, no importa... ¿Qué le pasa? No importa el rol o la posición que ocupes. Porque de repente mi hermana Joana dice, bueno, yo soy fácil de conversar, me gusta. Y de repente encontró a alguien, conectó con alguien, ayudó a alguien. Pero no necesariamente esa conversación se transmitió en un video o se puso acá adelante o se hizo un resumen en redes sociales. Pero eso es algo que hizo ella con alguien. Y es valioso. Es valioso. Y cada uno hace algo, y cada uno ayuda de una manera, y cada uno contribuye de una forma, una palabra de ánimo. Yo recuerdo que hace algunas semanas atrás, un sábado, un jueves, no me acuerdo qué día me tocaba cantar, y estaba con un desánimo terrible. Y yo le dije a Efraín, le escribí para sacar el cuerpo y decirle que no me sentía bien,
y que hoy día no podía ministrar y que mejor no cuente conmigo, que no me encontrara un buen día. Y recuerdo que Efraín me dijo, con más razón tienes que venir. ¿Ah? Con más razón tienes que venir. Y eso fue como un papá. Oye, tienes toda la razón, hermano. Ya voy para allá. Entonces, hay cosas que uno hace, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia de bendición hacia otra persona. Entonces, el apóstol Pablo lo que está tratando de decir es, yo soy siervo, yo soy apóstol, soy separado para el evangelio, y eso es lo que cada uno de nosotros también tiene. Y una de las cosas bonitas es que Dios conecta nuestras habilidades con el reino. Una de las mejores cosas es conectar nuestras habilidades con el reino. Conectar nuestras habilidades con el reino. Yo tengo muy comprometida a la señora que nos ayuda en casa con los quehaceres de la casa y con el bebé. Ella cocina muy rico y varias veces nos ha ayudado con temas de la iglesia. Y ella siempre me dice, ¿no? Ella me dice, oiga, joven Dani, ¿y usted para qué va a regalar tanta comida? Y si usted tiene otras cosas que hacer. Y yo le digo siempre a ella, vea a doña Tati. Ella se llama Tatiana y le decimos Tati de cariño. Le digo, vea a doña Tati. Mucho o todo de lo que llega a esta casa es por bendición de Dios. Y esto es una de las maneras como nosotros servimos a Dios. Y yo quiero involucrarla a usted también. Porque eso que usted está haciendo también sirve para el reino de Dios. Y se ha quedado tan pregnado en ella que cada vez que llego con fundas, con tarrinas, con cosas para eventos, actividades de pareja o alguna cosa, me dice, ¿tenemos actividad en la iglesia? Correcto. Así que vamos a ayudar y ahí la ayudo y empacamos y ella es muy gentil, está muy pendiente de esas cosas porque es la manera de hacerle entender a la gente que es el reino de Dios. A veces nosotros tenemos miedo de explicarle a la gente por qué se recoge un diezmo. Y uno dice, no, es que quitan plata. Explíquele a la gente por qué se recoge, para qué se recoge, en qué se invierte el dinero, para qué sirven los recursos, para que la gente tenga la perspectiva. Porque a veces uno calla, uno dice, no, es que la iglesia cristiana de esa plata se la lleva el pastor y tiene un avión, se ha comprado, viaja. El pastor vive bien. Por acá, mi hermana Joana. Yo una vez tuve una pelea, pastor, de verdad, defendiendo a mi pastor. Defendiendo al pastor, mire. Escuchemos. Les cuento que el fin de semana yo me fui con mi mami, bueno, pues me invitaron a un laboratorio y a un paseo, y me fui. Y recién íbamos a almorzar, estábamos conversando algo así, no sé por qué vino a la esta del diezmo. Y una persona que estaba ahí, un doctor joven, no, dice, pero que el diezmo, que los pastores. Créanlo que sentí un fuego así. Y entonces yo le digo, pero, y mi mami me hace así, ¿no? Entonces, como para que no entre en discusión. Entonces yo le digo, sí, pues a mí me dicen, yo más hablo. Entonces yo le digo, pero no todos los pastores son iguales. Como no todos los doctores son iguales, como no todos los abogados son iguales. Entonces le digo, pero lo que pasa es que hay que ver también qué hacen con eso. Por ejemplo, le digo un ejemplo, en mi iglesia, donde yo asisto, le digo, nosotros, no el pastor, nosotros la congregación lo utilizamos para bendecir a más personas en la calle, darles comida a la gente, incluso hoy sábado le decía, va a haber una entrega de colchas y alimentos, y entregamos Biblias, y así ayudamos a que la gente conozca del amor de Dios por medio de las acciones, ¿no? Entonces, y también se paga luz, se paga agua, se paga internet, cuando se necesita de alguien que limpie, se le da también a esa persona. Entonces, todo eso es utilizado para eso, no solamente, no es para que el pastor viva bien o todo como muchas personas creen. Y entonces él como que, bueno, pero hay casos, claro, como en todo, como en todo. Así es. Como yo digo siempre, tú no te imaginas el trabajo que se hace. Así es. Tú no te imaginas desde que el momento que te levantas del agua que consumes. Así es. Así es. Todo es plata. ¿Y de dónde sale? Así es. ¿Crees que viene desde Dios? Te manda una... No, esto no es así. Eso. ¿Cómo se maneja? Yo confío. Así es. Así es. Así es. No, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ese diezmo que se ponga la cortina. Correcto, porque uno tiene que hacer la comparación, el paralelismo, ¿no? En tu casa pagas todo.
Ahora, Ay, le quieres estar fresquito. así, tiene que pagar. ¿Quieres ver internet? Paga. Así es, todo es un gasto. Entonces, y sin que eso, no quiero promover la pelea, o que capaz van a decir, están preparando un ejército ahí de peleones. No. Lo que trato de decir es importante compartir, porque como dice mi hermana Joana, como dice mi hermana acá también, a veces la gente no sabe. Se deja llevar por Claro, cosas que ve. así es. Y es que hay otro ejemplo también, o sea, así como está este lado, también es el otro extremo. Así es. Así es. De la nada vino, se puso una Así corbata es. y se declaraba pastor. Así es. De ambos lados. Ivanciño, ¿querías decir algo? No, claro. Así es. Imagínense un poquito para hacer el paralelismo que dice Iván. Imagínense ustedes si el apóstol Pablo viviera en esta época. Todo lo que dirían de él. Todas las historias que hubiesen creado de él. Las ciertas y las no tan ciertas. Así es. Justamente estoy trabajando un poco el bosquejo para la enseñanza del domingo, del día de las elecciones que me toca enseñar. Y escuchaba a Marcos Witt hablar del chisme. Y él decía que hace años atrás había una canción que él escribió que se regó por toda América Latina, que esa canción la había escrito una bruja y que él se la robó a esa bruja y la cantaba. Entonces él contaba el dolor que implica cómo se riega un rumor que no es real. Él tuvo la oportunidad de ir a una entrevista donde un periodista le dijo, oiga, cuénteme cómo es eso de que usted le roba las canciones a las brujas para cantar. Entonces él tuvo una discusión con él y le dijo, ¿y quién te ha dicho a ti que eso es verdad? ¿Por qué mejor no preguntas, ¿es verdad que usted le robó una canción a una bruja? O sea, hay tantas cosas que pasan alrededor que es importante que nosotros podamos asumirlo como responsabilidad cristiana. ¿Cuánto tiempo nos queda, pastor? Muero, ok, listo, cerramos con esto. Porque recomendación que dice la gente que está en Zoom es que cuando las personas intervengan, quieren también enterarse de lo que está listo. Si quieren enterarse de lo que está pasando aquí en vivo, le invitamos. Siénteme. Ahora, yo les tengo una propuesta y voy a decirle al pastor, ¿no? Yo creo que una hora nos va a quedar corto. Si alguien quiere comenzar a las 7 de la noche, también lo podemos hacer, porque de 7:30 a 8:30 nos queda corto, pero igual, vamos a ver cómo se van moviendo las cosas. Cerramos con esto. La dedicación y devoción de Pablo hacia el Evangelio de Dios se ve. ¿Y cuál es la palabra clave del libro de Romanos? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es la palabra clave que traza durante todo el libro de Romanos. Durante todo el libro de Romanos la palabra clave es el Evangelio de Dios. El Evangelio de las buenas nuevas. Evangelio de las buenas nuevas. Mientras yo estaba preparando el estudio bíblico, me acordé de una canción que enseñaba a los niños cuando era maestro de escuela dominical, que decía algo como N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, Dios a su Hijo nos mandó, murió en la cruz, resucitó, un día muy pronto Jesús regresará, viene a llevarnos al cielo. Esa canción la enseñábamos a los niños cuando hablamos de las buenas nuevas del Señor. Y las buenas nuevas es traer buenas noticias. Está comprobado, y voy a parar porque podría seguir hasta las 12 de la noche hablando aquí. Está comprobado que vender buenas noticias no es buen negocio. El negocio de la comunicación es el negocio de las malas noticias. Estuvimos ahora último un entrenamiento con el hermano, ¿cómo se llamaba? Isaías, Matías, ¿ok? Y yo había tenido conversaciones con mi amigo Jonathan previo al tema y hablábamos un poco del negocio de la ansiedad, el negocio de la depresión. Es parte también de los medios de comunicación sumirnos en las malas noticias. El Evangelio de Dios es el Evangelio de las buenas nuevas. Y el reto que les quiero dejar de aquí hasta nuestro próximo encuentro es que nos volvamos promotores de buenas noticias.
Estamos viviendo un tiempo caótico. Estos días que vienen previo a la elección van a ser polarizados, van a ser complicados, hay mucha expectativa, pero yo te quiero animar a que durante estos días que vienen seas un promotor de buenas noticias. ¿Cómo lo puedes hacer? Compartiendo contenido de la iglesia, invitando a la gente a venir, orando por otras personas, compartiendo el contenido. Yo le he dicho al pastor que voy a sacar el espacio y el tiempo para que podamos tener contenido evangelístico que podamos enviar por medio de las redes y de esa manera predicar también la palabra de Dios, porque estamos llenos de malas noticias. Mira este muerto, mira cómo lo descuartizaron, mira cómo quedó, mira cómo explotó. Y eso se viraliza de una manera tan rápida que a veces uno dice, ¿por qué no se viraliza? Que un domingo venga a la iglesia, que se viralice de esa manera, pero el negocio es el negocio de las malas noticias. Correcto, las buenas noticias no dejan cusqui, las malas noticias dejan dinero. Pero según la palabra de Dios y según lo que hemos estudiado hoy, el reto es ser un promotor de las buenas nuevas. Y riegue las buenas nuevas en su entorno, en su barrio, con su familia. Yo sé que a veces las cosas se ponen complicadas y hay tanto miedo entre la gente, pero es importante que se levante gente de Dios, siervos de Dios como usted y como yo, y traigamos buenas nuevas. Buenas nuevas. Oramos al Señor. Padre, gracias por este primer encuentro que pues nos ha quedado corto, pero yo estoy seguro que nos hemos llevado ideas, porque no solamente han escuchado una voz, sino que muchos han compartido y nos llevamos 5 enseñanzas, 8 mensajes, 5 reflexiones, porque cada uno de nosotros es gente de Dios que tiene algo que contar. No solamente vienen a escucharme a mí, sino que venimos a compartir, a aprender juntos, a compartir lo que ha sido nuestra vida cristiana. Bendecimos también a los amigos que están desde sus casas, desde Zoom. Los animamos a que compartan el link, a que puedan también acompañarnos presencialmente cuando la situación se los permita y podamos crecer juntos en la palabra de Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos y toda tu casa dice amén y amén. Guarda el material, vamos a seguir estudiando la próxima semana con la misma hojita. Yo procuraré enviarla en digital también para que la puedan repetir.